Ok, ya está grabando. Perfecto. Entonces voy a dar inicio al día de hoy. La Universidad Autónoma, de Chihuahua, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería y continuando con el espacio del ciclo de seminarios de investigación 2021/D, nos complace en recibir a nuestra invitada de honor, la doctora Minerva Cristina García Vargas, quien es egresada de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guaymas. Obtuvo su maestría en Administración y también es maestra en Auditoría y Gestión Ambiental, así como obtuvo su doctorado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Tiene certificaciones de Yellow y Green Belt de Lean Six Sigma y también está certificada como académica en otras profesiones formativas en el área económico-administrativa por ANFECA. También tienes una amplia experiencia en la industria metalmecánica y química y su experiencia como docente a lo largo de más de 20 años en instituciones prestigiadas como el Instituto Tecnológico de Monterrey, La Salle, entre otras. Cuenta con numerosas publicaciones en disciplinas del orden industrial, bioquímica y ambiental, además de ser ponente en congresos nacionales e internacionales. Fue investigadora invitada en la Universidad de Jaén, en España, del año 2019 al 2020. Actualmente es docente y jefa de investigación del programa en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro, Michoacán, y es presidenta de una prestigiosa red de cuerpos académicos a nivel nacional. Démosle la bienvenida a su conferencia titulada Biodiversidad en América Latina, nuestra responsabilidad. Antes de continuar con la conferencia, por favor recuerden a los alumnos que están interesados en que el evento sea tomado en cuenta para su carnet, tomen la evidencia de que estuvieron presentes, hacen un breve resumen de la conferencia impartida y la envían al encargado del carnet de ingeniería. No olviden apagar sus micrófonos para no interrumpir la plática y por favor esperar la sesión de preguntas y respuestas para poder participar. Bienvenida, doctora. Este es su espacio. Usted puede platicarnos de todo lo que usted quiera y pues aquí le cedo el micrófono y adelante. Muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Y antes de iniciar con la conferencia, quisiera agradecer la invitación a los organizadores de este seminario, en especial al doctor Alejandro Villalobos, a la doctora Dafne y a la doctora Vanessa Espejel García. Muchísimas gracias y espero que sea de su agrado. Bien, el contenido de esta conferencia la organicé en cuatro secciones. La primera sección es una breve introducción, luego hablaré sobre la región biogeográfica neotropical, sobre las presiones de la biodiversidad en América Latina y por último, reflexiones y conclusiones. Bien. Cuando la especie humana empezó a ser sedentaria, las actividades agrícolas y ganaderas empezaron a repercutir muy tímidamente sobre los aspectos ambientales como la calidad de los suelos. Sin embargo, en la actualidad, la influencia del ser humano sobre la naturaleza ha sido tan impactante que los expertos ya están hablando sobre una nueva época geológica llamada Antropoceno. Hace 2000 años, la cantidad de habitantes en el mundo eran 250 millones de personas. Pero al cabo de 400 años se duplicó, es decir, tardó 400 años en poderse duplicar y llegar a 500 millones. Luego pasaron solamente 250 años para que se volviera a duplicar. Sin embargo, en 1950 ya éramos 2.000 millones de habitantes y para el año 1990, 5.000 millones de habitantes.
Es decir, en solo 40 años creció más de la mitad. Actualmente somos alrededor de 7.700 millones de habitantes y se espera que para fines de este siglo ya seamos alrededor de 11.000 millones de habitantes. Una cifra poco alentadora si consideramos que los recursos son finitos. ¿Esto qué nos lleva? A implementar nuevos sistemas o nuevos tipos de sistemas agrícolas que puedan producir alrededor del 50% más de alimentos, pero resulta que con las condiciones que estamos generando, estos recursos están siendo realmente devastados. Por lo tanto, debemos utilizar mucho más eficientemente los limitados recursos hídricos y los recursos del suelo. En el año 2002 se llevó a cabo una cumbre en Johannesburgo, donde todos los líderes del mundo acordaron reducir significativamente el ritmo de la pérdida biológica de todos los tipos de vida del planeta. Entonces pusieron una fecha límite del 2010 para cumplir las estrategias y las metas establecidas. Sin embargo, por eso en el 2010 fue que se estableció el Año Internacional de la Biodiversidad o Diversidad Biológica. Pero desgraciadamente en este año, todos los líderes del mundo que participaron en esta cumbre se dieron cuenta que habían llegado con las manos vacías. Y no solamente eso, el panorama era realmente desalentador y desgraciadamente, como vamos a ver a continuación, seguimos con la misma tendencia. Antes de hablar de la biodiversidad en América Latina, quisiera empezar hablando sobre cómo es que se establecen los diferentes niveles jerárquicos de apego a la funcionalidad. Tenemos 3 tipos de niveles jerárquicos. El primero es el genético, que está basada en la heterogeneidad de las estructuras químicas que son la base molecular de la genética o de la herencia. Por otro lado, tenemos, en segundo lugar, la diversidad en especies, que estudia los diferentes tipos de grupos taxonómicos conocidos también como la riqueza de las especies. También tenemos, en tercer lugar, lo que son la diversidad de los ecosistemas, que son sistemas dinámicos compuestos por, que les conocemos como biotopos, y también como flujos de energía y materiales que lo atraviesan. La suma de todos estos ecosistemas no es otra cosa que la famosa biosfera que nosotros conocemos como el planeta. Entonces, esto es la base de todo lo que nosotros conocemos en la diversidad de especies de flora y de fauna. Quisiera, si me lo permite, doctora, permitir que los estudiantes o cualquiera de las personas que están atendiendo esta conferencia, que si tienen alguna duda se sientan con la confianza de levantar la mano y que si tienen duda, pues intentaré de la mejor manera responderla. Bien, una vez sabiendo los niveles jerárquicos de la biodiversidad, quisiera entrar en materia. Existen en el mundo 8 regiones de gran extensión que están caracterizados por la flora, la fauna y los ecosistemas llamados regiones biogeográficas o ecozonas. Entre ellas está la afrotrópica, indomalacia, australiana, Oceanía y Antártica. Nosotros vivimos en la neotropical. Esta zona es realmente la mejor de todas, sin lugar a duda. Sin embargo, la región neotropical presenta grandes desafíos.
Antes de hablarles de esos desafíos, quisiera comentarles que en esta zona se encuentra el 33% de las especies de mamíferos. Tenemos el 35% de las especies de los reptiles de peces de aguas continentales, el 41% de las especies de aves y el 50% de las especies de anfibios a nivel mundial. Por si fuera poco, también está dotada del 50% de los bosques tropicales y, como bien sabemos, los bosques tropicales son los generadores de agua. Tenemos el 50% de la vida vegetal del Caribe, que es única. Más de todo el agua dulce disponible del planeta, más del 30% del agua dulce de todo el planeta está en esta zona, y tenemos el reservorio genético más rico del mundo. Bueno, hasta aquí son buenas noticias. Sin embargo, también presentamos los mayores desafíos a nivel mundial. Tenemos la tasa más alta de deforestación del planeta. Existen especies de fauna en peligro de extinción, al igual que las especies de vegetales que existen en nuestra zona. Como podemos ver, las poblaciones de especies amenazadas o en riesgo de extinción son bastante altas. De mamíferos tenemos 250 especies amenazadas, 361 especies de aves, 77 de reptiles, 28 de anfibios, 132 de peces y un total de 873 especies amenazadas o en peligro de extinción. Hay en esta zona los siguientes países que se les conoce como megadiversos: Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú. ¿Qué tienen en común? Estos países, conocidos como megadiversos, es que presentan en su zona, en su región, más del 10% de todas las especies presentes en el mundo. Sin embargo, también presentan un gran reto, porque gran cantidad de las especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces están en peligro de extinción. ¿Cuáles son los desafíos que presenta la región? Los anfibios están amenazados por el hongo crítrido. Los anfibios, como todos sabemos, respiran por la piel. Sin embargo, este hongo quítrido que normalmente lo presentan se dispara cuando incrementan las temperaturas. Y entonces, con el cambio climático, estos animalitos están en peligro porque han sido atacados por este hongo. Por otro lado, se presenta el mayor riesgo de extinción en los arrecifes coralinos por el famoso blanqueo. También existe una gran pérdida de diversidad genética en los cultivos agrícolas y una gran cantidad de pérdida de bosques. ¿Cuáles son las presiones que han ocasionado estos desafíos? Por un lado, tenemos un cambio climático que al parecer no hemos sido capaces de frenar. Tenemos la sobreexplotación y uso insostenibles de todos los recursos. Tenemos una degradación impresionante de los hábitats, el fenómeno cada vez más presente de eutrofización y especies exóticas invasoras cada vez más comunes en los diferentes espacios de América Latina. Un ejemplo del reto que representa el cambio climático, más bien de la amenaza que presenta el cambio climático, es esta montaña, que es una de las montañas de los Andes más grandes, se llama Chalcatayá y está en Bolivia. Esta montaña se presume que era la montaña con un campo de esquí más grande de toda América y de los más famosos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo hemos visto que esa cantidad de nieve ha menguado y ahora, en 2005 ya solamente había unos cuantos manchones. Gran cantidad de los pueblos que estaban alrededor de esta montaña obtenían sus ingresos económicos gracias al turismo que llegaba. Sin embargo, al desaparecer el campo de esquí,
Desgraciadamente, estos pobladores tuvieron que emigrar a las grandes ciudades y engrosar los cinturones de miseria. Por otro lado, la explotación y uso insostenible de los recursos, entre ellos, por ejemplo, la forestal. En muchos de los lugares en donde tenemos la fortuna de tener bosque, vemos con tristeza que en vez de explotar de manera sustentable los recursos, desgraciadamente los sobreexplotamos. Un ejemplo de ello es la tala, que no solamente cortamos los árboles, sino que ya no volvemos a volver a reforestar porque hacemos un cambio de uso de suelo con el fin de sembrar especies comerciales, es decir, especies que tengan un ciclo de vida mucho más corto y lo podamos explicar. Quiero hacer énfasis de que esto no lo hace, la gente no lo hace por maldad, sino por necesidad. Sin embargo, este cambio de uso de suelo lo que genera en grandes la fragmentación del bosque. Y esta fragmentación del bosque pone en riesgo la biodiversidad o amenaza a las especies. ¿Por qué sucede esto? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos una manada de lobos, entonces ya no va a estar el bosque completo y va a ser difícil que logren cruzar de un lado al otro, quedándose fragmentados. Por manchones de bosques, de pinos. Entonces, el hecho de no poder cruzar por sentirse amenazados obliga a que empiecen a cruzarse entre sí y empieza la degradación. Esto obviamente tiene como consecuencia la amenaza de las especies. Esto no es nada halagador y cada vez vemos mucho más frecuentemente la fragmentación del bosque por cambio de uso de suelo. Algunos de los bosques que están más fragmentados en todo el mundo y que tienen mayor peligro de extinción. De hecho, el bosque del Atlántico sudamericano en gran medida comprende fragmentos de menos de 1 kilómetro cuadrado. Imagínense lo que eso representa. Por otro lado, tenemos como ejemplo la deforestación anual y acumulativa en la Amazonía brasileña. Nosotros podemos ver que en 1990 se habían perdido 15,000 kilómetros cuadrados de bosque. Sin embargo, conforme fueron avanzando los años, hubo una gran pérdida y fue severamente criticada la población brasileña. Incluso en una de las juntas que tuvieron en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, conocido como PNUMA, criticaron fuertemente. Sin embargo, Lula da Silva salió a la defensa de su pueblo y dijo, pues efectivamente, nosotros estamos talando el bosque, pero vean dónde está la madera que se taló clandestinamente. Estaban en una reunión en Nueva York, en donde la sala estaba recubierta de maderas preciosas provenientes justamente de la Amazonía brasileña. Entonces dice, bueno, mi pueblo, cortó, deforestó el bosque por necesidad, pero ustedes lo compraron simplemente por lujo. Entonces fue muy interesante esta reunión entre las Naciones Unidas. Hemos visto que a partir del año 2005 ha menguado, sin embargo, la deforestación acumulativa ya llega a los 30,000 kilómetros cuadrados. En cuanto a los ecosistemas de aguas continentales, es normal que nosotros veamos una distribución inequitativa, un aumento en la contaminación y el agotamiento de usos insostenibles de los acuíferos. Basta que nosotros recordemos los fenómenos que suceden año con año en México, en donde, por un lado, existen grandes cantidades de muerte por cuestiones de sequía y, por otro lado, grandes cantidades de gente que está damnificada por las cuestiones de las grandes inundaciones por lluvias o por fenómenos marítimos. En cuanto al aumento de la contaminación,
podemos ver que cada vez se da más seguido la contaminación que se da por lo que se conoce como end of pipe o el final del tubo, en donde las empresas solían eh, tirar sus aguas contaminadas o aguas negras o grises a los cuerpos receptores generando eutrofización. Entonces, a partir de cierta legislación en nuestro país y en algunos países de América Latina, se ha minimizado, bueno, se ha reducido, no se ha minimizado desgraciadamente, pero sí se ha reducido la conciencia del tratamiento de las aguas para evitar justamente esta contaminación y el fenómeno de la eutrofia insostenibles de los acuíferos. Lo podemos ver cada vez más frecuentemente en los diferentes cuerpos que surten a las grandes ciudades. Un ejemplo de esto es el sistema Cutzamala, que grande cantidad de las pérdidas de agua, es decir, del uso insostenible, es que durante el trayecto entre la fuente del agua y su transcurso a gran cantidad, más de la que realmente debería, y entonces esto es costoso en cuestión económica, pero también costoso en cuestión ecológica. Por otro lado, tenemos el ecosistemas marinos y costeros que están siendo fuertemente agredidos. Primero, porque el tratamiento de aguas residuales que se da de manera natural por los manglares y los humedales están siendo destrozados los manglares y humedales, y entonces ya no tenemos ese filtro que permita evitar la contaminación de los ecosistemas marinos. Por otro lado, el turismo es una de las grandes influencias de estos ecosistemas, y la pesca inmoderada que pone en riesgo gran cantidad de las especies marinas, como el caso de los camarones, que son tan acogidos por su sabor. Son seguramente de las especies marinas más agredidas. Tenemos también la pérdida de biodiversidad genética. Esto, obviamente, por cuestiones comerciales. Necesitamos o hemos motivado más bien nos hemos inclinado más a, a cultivar especies que sean mucho más comerciales, y entonces hemos hecho a un lado todas las especies que son naturales. Un ejemplo de ello es obviamente en los diferentes tipos de maíz. Ya hemos estado optando por las especies genéticas que han sido estudiadas en laboratorio y que obviamente son más resistentes, pero estamos haciendo a un lado las especies naturales. Por otro lado, tenemos la invasión de especies exóticas, y quisiera aquí hacer ejemplo de ellos. Esta ratita, que está preciosa desde mi punto de vista, tiene un pelaje hermoso. Esta proviene o es endémica de la India. Sin embargo, por alguna razón, llegó a las costas de Sudamérica y causaron fuertes conflictos en las cosechas de los tomates. Y lo que hicieron o tuvieron que pedir apoyo al gobierno para poder diezmar a esta especie, porque como no tenía no tenía la contraparte, pues entonces se convirtió en una plaga. Pero no crean que no todos son importaciones. Esta cotorrita se le conoce como la cotorrita argentina, que por cierto es de origen argentino, y llegó a las costas del Mediterráneo, y es muy común para la gente de las costas de España que vean estas aves, pero también resultaron un problema muy fuerte para los valencianos, entonces específicamente para la región de Valencia. Entonces vemos cómo al no tener depredadores, obviamente incrementa su cantidad y se convierte en un severo problema. Esos árboles que seguramente todos los conocemos, se les conoce como árboles gigantes o eucaliptos, son procedentes de Australia y han
proliferado en América Latina porque encontraron en América Latina excelentes condiciones para poder quedarse aquí con nosotros. Sin embargo, estos son muy agresivas. Son árboles que son increíblemente sedientos y además muy altos y entonces no permiten que llegue el sol a lo que está alrededor. Además generan una sustancia que es tóxica para todas las plantas que son sus vecinas. Por otro lado, insisto, no todos son importaciones. También hay exportaciones como el caso de esta planta que todos conocemos perfectamente en México, es el nopal, y se lo llevaron a Australia porque obviamente es una planta con grandes características y propiedades, entonces quisieron cultivar que se pensaba que se iba a convertir en la isla nopalera más grande del mundo. Y tomaron los australianos gran cantidad de diferentes estrategias para diezmarla, pero no lo pudieron hacer. Afortunadamente para ellos apareció la palomilla del nopal, que fue con lo que lograron acabar con la plaga de esta planta en Australia. Como se dan cuenta, cada vez que nosotros introducimos especies exóticas, puede suceder que no pase nada y que se adapte sin agredir a las demás, pero también puede suceder que se adapten también y al no tener un depredador, se conviertan en un verdadero problema para las especies que están a su alrededor, es decir, a las especies endémicas. Como nosotros podemos observar a lo largo de esta presentación, son múltiples las presiones que tiene el neotropical. Por ejemplo, la pérdida de degradación de los hábitats, el cambio climático y la sobreexplotación y uso insostenible nos está dando como resultado que la huella ecológica de la humanidad supere la capacidad de carga de nuestro planeta. Esto significa que si nosotros no nos organizamos para tener un desarrollo sustentable, seguramente pondremos en riesgo la sostenibilidad de la biodiversidad y el equilibrio de nuestros ecosistemas. Esto sucede por una cuestión muy sencilla. Las prioridades que tiene el ser humano son las siguientes. Al ser humano lo que más le importa es el dinero. Después del dinero le importa la economía. Posteriormente, la humanidad. Y lo último que le importa es el planeta. Creo que nosotros, como habitantes de esta región biodiversa, increíblemente rica, tendríamos que reconsiderar estas prioridades y hacer exactamente o cambiar estos valores o prioridades exactamente al revés. Lo que más nos debería importar es el planeta, luego la humanidad, porque tan solo somos una especie de la gran biodiversidad. Luego la economía para poder subsistir y por último, el dinero. Creo que para conservar las especies y los hábitats de nuestro planeta, en específico de nuestra región, debemos considerar el uso sustentable de la biodiversidad, que forma parte de la solución de los problemas que tenemos actualmente como sociedad y como economía. Tenemos que bajar las tasas de deterioro porque cada vez estas van en aumento y cada vez el crecimiento demográfico es mayor. Sabemos que la pérdida de biodiversidad está siendo irreversible, por lo que tenemos o debemos tener obligación y es responsabilidad de frenar este biodeterioro. Como conclusión, me gustaría comentar que aún podemos preservar nuestra región biogeográfica y satisfacer al mismo tiempo las necesidades de sus habitantes a partir del cambio de valores y con acciones proactivas que frenen la pérdida de nuestra riqueza. Promovamos el desarrollo sustentable para lograr un desarrollo sostenible. Una de las alternativas con mayor viabilidad de desplazamiento es la petroquímica por la bioeconomía, de tal manera que la bioeconomía nos permita vivir en equilibrio con el resto del planeta.
creo que ustedes, los que están siendo estudiantes y futuros profesionistas en ciernes, tienen una gran oportunidad de rediseñar el futuro de manera activa porque deben estar informados sobre la herencia que tienen y sean capaces de defenderla. Muchísimas gracias por su atención y estoy a sus órdenes por si tienen alguna duda. Muchas gracias, doctora. Muy interesante toda su plática. Yo me quedé con más ganas, se me fue muy rápido. Pregunten con toda confianza. Ah, caray. Qué bueno que se le hizo. Sí, por Sí, favor. buenas tardes. A ver, la Buenas cámara se me tardes. hace que no se puede prender mi cámara. Interesante, doctora, todo lo que nos compartió. Mi nombre es Lourdes Flores. Me interesó muchísimo, sobre todo de lo que platicaba de las especies exóticas que muchas veces se nos hacen muy bonitos ejemplares para traerlos a nuestra ciudad. Yo quisiera preguntarle, doctora, aquí en la ciudad de Chihuahua, de esas especies, y si las especies exóticas que tenemos aquí, que no son endémicas de la ciudad, han afectado nuestro ecosistema. Desgraciadamente desconozco cómo está la situación en Chihuahua, pero sí le puedo comentar que realmente es un riesgo el hecho de introducir especies exóticas en los diferentes lugares. Y te tiene toda la razón, Luli. Normalmente lo que hacemos es, vamos a algún lugar y si nos gusta una plantita, nos la llevamos y no sabemos qué tanto riesgo puede significar para la flora de nuestro lugar. Yo recomendaría de todo corazón que no lo hiciéramos. No es algo que ayude a la biodiversidad de nuestros lugares y normalmente estamos hablando de otros sitios y nos parece muy interesante. Sin embargo, poco es lo que sabemos de nuestros lugares y creo que es una de las responsabilidades que debemos promover, no solamente entre nuestros estudiantes, sino entre toda la población, la responsabilidad de cuidar la biodiversidad de nuestros lugares. Chihuahua es un lugar, su clima desértico, que creo que tiene su flora xerófila, suele ser de las más resistentes a nivel internacional. Sin embargo, no dejan de ser seres vivos que son sensibles a agresiones como el caso del eucalipto, que dice, pero que mal puede hacer un arbolito. Pues sí puede hacer grandes catástrofes. Por ejemplo, está dañando los eucaliptos, están dañando al pino, es decir, lo están desplazando. En donde se planta un eucalipto difícilmente va a sobrevivir un pino. Entonces, en el caso de Chihuahua, que tienen, por ejemplo, tiene una gran cantidad de bosque por la Sierra Madre Occidental, la Sierra Tarahumara, pues yo recomendaría, por ejemplo, jamás se les ocurra plantar un eucalipto por bonito que se les haga. No lleven plantas, por bonita flor que tengan, no la lleven. Si no crece en el lugar, es por algo. La naturaleza es muy sabia y tiene un equilibrio perfecto. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. De hecho, en el 2009 tuvimos una fuerte helada dentro de la ciudad y teníamos plantados eucaliptos que se secaron, ¿verdad? O sea, la naturaleza misma desplazó esos eucaliptos que estaban aquí en Chihuahua. Muy interesante toda su plática, doctora. Muchas gracias. Gracias, Luli, se lo agradezco. Muy bien, aquí tenemos un comentario. Dice la otra doctora Espejel que hay invasión de ardillas y periquitos verdes en la deportiva. Seguramente esos periquitos verdes, seguramente son las cotorritas argentinas. Esas cotorritas argentinas realmente pueden llegar a representar, de hecho ya representaron, les digo, en los cultivos valencianos, ya representaron un problema muy serio
porque son muy agresivas, muy voraces en tomates, en todo lo que son verduras. Entonces, pues es difícil en Chihuahua por la carestía de agua como para todavía sumarle cotorritas argentinas. Y seguramente esas cotorritas argentinas llegaron porque a alguien se le ocurrió traerse alguna cotorrita por ahí. O llegó, no sé, realmente estamos haciendo cosas que no nos damos cuenta, pero que sí estamos rompiendo el equilibrio. Es correcto. ¿Alguien más que quiera participar preguntándole a la doctora? Así es. Pregunten. No sé. Sí, hola, buenas noches o buenos días, porque soy Selka y ahora es, bueno, casi la una. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Hay muchas informaciones muy importantes. Mi pregunta es que ¿cómo el transporte marítimo? Perdón, en Salca, no Chihuahua- te escuché. Sí, ¿me escucha? ¿La pregunta? La pregunta es ¿cómo el transporte marítimo influye a la flora y la fauna o la biodiversidad? Bueno, bueno de la marina. Es muy buena pregunta, Salca. Probablemente este tipo de transporte sea uno de los que más riesgo representa para las especies invasoras, porque si nosotros no tenemos cuidado, pueden ir de polizontes diferentes individuos de diferentes especies de otros lados que puedan representar una amenaza si van en parejitas, sobre todo, porque obviamente se pueden reproducir y si no tienen depredadores, pues sí. Entonces, definitivamente el transporte marítimo sí que sí puede representar una fuente de amenaza para que lleguen por esa vía las especies exóticas a otros lugares. Y gracias por tu pregunta, Salca, y gracias por desvelarte, porque efectivamente del otro lado del mundo ya son 7 horas más, ¿verdad? Sí. Sí. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Salca, por tu pregunta. ¿De dónde nos acompaña, Salca, a nuestro seminario? ¿Perdona? ¿De dónde eres, Salca? Sí, de Marruecos. De Marruecos. No, pues ahora sí que somos internacionales en la UASH. Muchas gracias, doctora Minerva. Qué bueno, gracias, Salca, por asistir. A vosotras, a vosotros. No sé si hay otra pregunta. Fiamma. Hola, buenas noches. Bueno, yo hablo de Brasil, ¿eh? Y bueno, aunque no entiendo mucho, ¿no? Y a mí me gustaría mucho enterar de todo sobre la naturaleza, esas cosas de biodiversidad. Pero quería preguntar si siempre es malo hacer estos transportes de especies. Digo, por ejemplo, si me llevo... Si esses transportes, no sei se hablo bien, porque mi español está bien, está mal, pero no sé si es de todo mal, siempre mal. Quiero saber si hay algún punto, si hay algunos puntos positivos o son todos negativos, no puede nunca, ¿sabes? No sé si me entiendes. Sí, perfectamente, Fiamma. Muy, muy bien. Mira, voy a dar un poquito de rodeo antes de responder tu pregunta. Déjame aclarar, voy a hablar un poco más lento para que se pueda entender. Hay una diferencia entre el concepto de desarrollo sustentable y desarrollo sostenible. Cuando hablamos de un desarrollo sustentable, si buscamos el concepto de sustentable en el diccionario, es
que se piensa lo que se está haciendo, se emite una opinión, pero pensada. De hecho, cuando nosotros presentamos a una persona que está defendiendo una tesis, la presentamos como el sustentante de un proyecto para obtener un título. Significa que esa persona planeó perfectamente, estudió y elaboró un trabajo perfectamente pensado. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, estamos hablando de que realmente hacemos una planeación considerando la capacidad de carga del planeta, es decir, poder explotar los recursos que tiene, pero sin rebasar la capacidad que tiene nuestras regiones de poderse reconstituir. El hecho de tener un desarrollo sustentable nos conlleva a un desarrollo sostenible. Es decir, si tenemos un desarrollo sustentable, vamos a poder heredar la riqueza que tenemos, la riqueza de biodiversidad, los recursos naturales como el agua, lo vamos a poder, nuestras futuras generaciones van a poder gozar de ellos. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque a raíz de la globalización, Fiamma, se pronunció mucho más un desarrollo que fue más allá de lo sustentable. Es decir, en función del dinero y de la economía, empezamos a sobreexplotar y mandar productos de un lugar a otro lugar del planeta. Y esto obviamente resultó bueno porque la humanidad puede tener acceso a productos que en su vida hubiese conocido. Es decir, apoya bastante bien las economías el hecho de que haya un comercio internacional. Sin embargo, creo que hemos sobreexplotado los productos de nuestra región y en esa sobreexplotación, pues obviamente debe haber un transporte de los diferentes lugares. Entonces, si pensamos que el desarrollo de la tecnología, el incremento en la explotación de los recursos naturales, la globalización que conlleva al comercio internacional, pues obviamente, por un lado, desde el punto de vista socioeconómico, es un avance, es un desarrollo. Por otro lado, tenemos la desventaja en que lo hemos hecho de manera no sustentable y hemos puesto en riesgo por cuestiones de sobreexplotación, especies invasoras o exóticas, por cuestión de calentamiento global. Hemos tenido que llegar a puntos en donde estamos poniendo en riesgo no hemos estado poniendo en riesgo. De hecho, ya hemos provocado un desequilibrio en el planeta. Tan es así que hemos estado perdiendo mayor cantidad de especies que lo que se tenía en mucho más cantidad o sea, de miles de años se desaparecían desaparecían las especies, pero tardaban miles de años y era por razones naturales. Ahora no se desaparecen esas especies, sino que las hacemos desaparecer por la sobreexplotación, por el cambio climático debido a las actividades antropogénicas. Entonces, ¿es bueno? Sí, desde el punto de vista socioeconómico, sí, pero lo hemos hecho tan mal, es decir, no hemos tenido un desarrollo sustentable y eso obviamente conlleva a que tengamos en el mediano y en el corto y mediano plazo, ya ni siquiera largo, en el corto y mediano plazo, consecuencias muy severas como las que estamos viviendo por cambios en los climas, transgiversamos los ciclos naturales de las especies y eso pues obviamente nos lleva a una amenaza muy severa a la biodiversidad. No sé si con eso quedó claro, Fiamma, y si me fui lo suficientemente despacio para que me pudieras comprender. Sí, sí, clarísimo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Fiamma. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas tardes, yo quería participar. Adelante. Adelante, Estefanía.
Yo quería comentar sobre lo que, bueno, del tema que estábamos viendo. Recordé que en este pasado Día de Muertos, vi mucho en las redes sociales y en las noticias de que el cempasúchil, que es una planta mexicana, pues realmente ya casi la producción no es mexicana, es de otros países. Destacaba el país de China, ¿no? Sí, sí, así es. Después, ok, perdón. Después vi una entrevista de unos productores mexicanos que decían que como había sido, o sea, como que los chinos la manipularon, entonces la hicieron más bonita, ¿no? Como más Correcto. pomposa, o no sé cómo se le diga. Entonces, como es más bonita, pues son al final los que la producen y la que tiene más demanda por ser la más bonita. Entonces, que los productores mexicanos, ya en vez de producir la flor de México, pues tienen que comprar en dólares las semillas de otros países, pues para que haya producción aquí también y para tener ventas. Ok, no sé si te fijaste, Fanny, al principio estaba hablando de que en América Latina tenemos el reservorio más grande del mundo. Eso significa que tenemos las semillas de las especies naturales, es decir, las endémicas, las originales, las que no tienen ninguna modificación genética, las tenemos almacenadas. Sin embargo, esto es como si fuera un almacén de grandes cantidades de semillas. De nada nos sirve si poco nos importa la riqueza de la biodiversidad. Y efectivamente, tienes razón, Fanny. Desde 1985 recuerdo que el grupo principal, es decir, el grupo manufacturero más fuerte se llamaba DESC, Desarrollo Económico Sociedad Civil, que ahora se llama CUO. Y ellos tenían un proyecto de hacer plantaciones comerciales de la flor de cempasúchil para poder extraer el pigmento de la flor. Sin embargo, llegaron los chinos y efectivamente, tienes toda la razón, ellos con ingeniería genética la modificaron, pero esto no es una cuestión nueva, te digo, estoy hablando de 1985, ya tenemos más de 30 años de que los chinos se llevaron esta planta y ahora no solamente la están utilizando como fuente de colorante, sino que la flor de cempasúchil sirve para producir fertilizante, porque la flor naranja tiene una especie de veneno que como es orgánica no daña las plantas, pero sí las protege de los insectos. Y déjame comentarte algo más. Esta flor de cempasúchil, no sé si se lo viste en las noticias, esta flor de cempasúchil, ahora lo que está promoviendo el gobierno mexicano es que después de que lo utilizas para el altar de muertos y para todas las costumbres que tenemos, lo que hacen es las están recopilando en un centro de acopio para que sirvan como biofertilizante y no se echen a perder en el florero o en el bote de la basura. Y toda la gente efectivamente está ayudando. Sin embargo, si vemos cómo el ser humano, a través del estudio de la genética, de la biotecnología, está haciendo una selección nada natural sobre las especies que mejor le van desde el punto de vista económico. Pero estamos dañando seriamente la biodiversidad y no sabemos en qué momento puedan los ciclos romperse y afectarnos de tal manera que nos demos cuenta. Porque estoy segura que ahora está escondido, pero que se está gestando un cambio en el planeta, en un cambio natural para que ella pueda restablecer el equilibrio y no sabemos cómo es que va a venir ese cambio.
No sé si con esto complementé tu comentario. Efectivamente, hay Sí, mucha muchas gracias. ingeniería. Entonces, y no solamente en eso, también ya nos quisieron robar la planta del maguey para producir el tequila. Afortunadamente lo protegieron como endémico y no y como denominación de origen, si no, ya tendríamos produciendo grandes cantidades de tequila en China. Y no crean que es una cuestión aislada, ¿eh? Grandes empresas transnacionales, internacionales, roban lo que son la genética de nuestras plantas y las convierten o sea, lo duplican, lo replican a manera industrial y de manera artificial, y desplazan, no le dan crédito a la población de donde viene. Entonces, pues obviamente sí, eso también repercute mucho en la economía de los pueblos. Y el duplicar eso, Minerva, así pues, como dices, industrial y genéticamente, ¿no cambia algo, por ejemplo, en ese caso del tequila, que cambiara su sabor o algo así? Posiblemente sí, pero químicamente se pueden hacer maravillas. Entonces, incluso puedes generar productos mejores que los naturales en cuanto a que son más resistentes, que puedes alterar el sabor para que a la gente le guste más o menos. Entonces, pues se pueden hacer muchas cosas químicamente para que sea del gusto de los clientes. Pero aquí insisto, como es tan importante para nosotros el dinero y la economía sobre todos los seres humanos o sobre todo el planeta, aquí es donde yo considero que deberíamos aprender a nuestros abuelos, aprender a ser felices con lo que nos da la naturaleza en el lugar donde vivimos, sin necesidad de estar importando la champaña de Francia o estar importando el puerto de Indias de España o los vinos franceses, no sé. Creo que deberíamos aprovechar más lo que tenemos, para no tener que poner en riesgo, como acabo de comentar. Ahora, una cuestión que es importante para que no me vayan a decir es que eres una ecologista verde que no está consciente de lo que dice. Yo no creo que no debamos explotar nuestros recursos naturales. Creo que es importantísimo que sepamos explotarlos. Pero, insisto, debemos explotar los recursos naturales al límite que nos marca la naturaleza y no ir más allá de esos límites. Entonces, saber que si nada más da para 100, pues 100 y ya no hay que quitar más para poner 200 y ganar para la fiesta de 15 años de la escuincla, ¿no? Porque pues ya me eché la mitad de mi bosque en una fiesta que me duró una semana, pero pues que para que se recupere ese bosque, quién sabe cuánto va a tardar y si vuelve a reforestarse, porque en el peor de los casos ya voy a empezar a sembrar maíz, ¿no? Para poder alimentarme, porque ya me eché el dinero en una fiesta de 15 años. Y parece que no, pero este es el tipo de cuestiones que estamos haciendo con nuestros recursos, en el caso mínimo. Y cuando son explotaciones industriales, pues obviamente esto es exponencial, esta explotación es exponencial. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Estefanía, ¿tiene alguna otra pregunta o se le quedó la manita pegada? No, ahí se quedó, ahí la voz, maestra, perdón. Gracias, no se preocupe. José Junior, que está enfrente, ¿alguna duda? Bueno, Minerva, está todo claro. Muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Junior. Sí, mandan saludos desde España, ¿qué tal? Sí, perfecto. Qué honor que tengamos gente de muchas partes y tenemos aquí nuestros alumnos de la Facultad de Ingeniería.
de diferentes áreas de ingeniería, pero casi creo que la mayoría son de ingeniería civil. Y pues no sé si quieran agregar algo, aprovechando ya los últimos minutos con la doctora. Vamos a tratar de volverla a traer, pero su agenda es muy, muy ocupada. Antes nos hizo caso. Sí. La verdad que yo estoy sorprendida con esta conferencia, este seminario, doctora, muy agradecida por todos sus conocimientos. La verdad que yo sí quisiera tener su contacto porque me surgieron muchas más dudas y sobre todo creo que debemos de sembrar conciencia en cada uno de nosotros, en los niños, porque sí, en verdad es magnífico todo lo que usted nos acaba de compartir y debemos de ser responsables de nuestro entorno. Muchas gracias, doctora. Gracias, Luli. Aquí le pongo mi correo electrónico a sus órdenes. Le agradezco, doctora. Muchas felicidades. Gracias, Luli. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar por terminado si nadie más quiere participar. ¿No? Bueno, se la perdieron, ¿eh? Ok, vamos perdón. Aquí está. Vamos a clausurar este evento el día de hoy. Le agradecemos, doctora, por su tiempo, participación, excelente conferencia y sobre todo por apoyarnos en este evento de seminarios de investigación de la Facultad de Ingeniería. La verdad es que es un honor haber contado con su presencia. De verdad que esperemos que la próxima vez que tengamos la oportunidad de que nos platique más sobre todo lo que usted sabe, pues ya sea de manera presencial y venga a hacer aquí un estudio de la biodiversidad de Chihuahua a ver cómo anda. Ya tiene área de oportunidad. Claro que sí, será un honor. Perfecto. Y a todos los aquí presentes les agradecemos mucho su asistencia. Esperamos que hayan disfrutado de esta conferencia, de esta grata charla que tuvimos el día de hoy y los esperamos el próximo jueves con temas de hidrología, pero en punto de las 10 de la mañana, porque tendremos ponente de España y pues por lo que vemos los horarios no se acomodan. Entonces, ahí estén pendientes del enlace. Por nuestra parte, el día de hoy, muchas gracias a todos y que pasen muy bonita tarde y para nuestros asistentes extranjeros, que pasen buenas noches o donde estén, buenos días o lo que sea. Muchas gracias. Gracias a todos, un saludo y un abrazo. Igualmente, doctora. Hasta luego. Pórtese bien. ¿Por qué me limita? Porque luego no me invita. Ah, bueno. Hasta luego, que pasen buenas noches o buenas tardes. Buenas noches, gracias, doctora. Hasta luego, a sus órdenes. Gracias. Ahí se despidió la otra doctora Espejel que está dando laboratorios y todo ya presencial. Pobre. Sí. Sí. Bueno, pues nos vemos, doctora Espejel, la esperamos. No, espérese, doctora, no se vaya. Me espero. No salga corriendo porque ya sé que no puede. Sí, todavía tengo mi piernita morada. Ya mero. En la semana me llega ya el reconocimiento de la plática y luego ya. Ok, ningún problema. Claro que sí. Claro que sí. Y ya nomás nos queda David Morales. Ahí quitar la